Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 500 gramos de harina de trigo cernida, 60 mililitros de agua, 260 gramos de mantequilla sin sal, ambos ingredientes están fríos, media cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita. Comienza combinando los ingredientes secos. Luego integra los trozos de mantequilla. Cuando la masa tenga una consistencia de arena, agrega el agua fría poco a poco. Amasa hasta que se hayan integrado los ingredientes y se sienta una masa tersa y uniforme. Envuelve en película plástica y refrigera durante 45 minutos. Ahora extiende tu masa a un grosor aproximado de 3 milímetros. Yo usé unos palillos para guiar el rodillo. Corta rectángulos de la misma medida. Aquí los hice de 12 por 7 centímetros. Colócalos en charolas cubiertas con papel para hornear. Haz ligeras punciones a la mitad de los rectángulos. Vamos a rellenarlos con mermelada de fresa y manzana. Si deseas ver cómo la preparamos, puedes hacer clic en el enlace que está apareciendo en tu pantalla. Pon un poco de mermelada en las que no tienen perforaciones. Barniza la orilla con un poco de huevo. Coloca las tapas y sella el contorno con un tenedor. Barniza la superficie con el huevo. A las de mermelada de manzana les pondré a sus tapas una combinación de azúcar morena y canela. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornéalas hasta que estén ligeramente doradas. Te llevarán un tiempo aproximado de 25 a 30 minutos. Permite que se enfríen completamente. A las de fresa las cubriremos con glacé real. El enlace a la receta está apareciendo en tu pantalla y grajeas de colores. Como verás, es una receta deliciosa, divertida y muy versátil, ya que puedes rellenarlas con chocolate, mermelada o tu preparación favorita. Con estas cantidades nos salieron 8 piezas. Anímate a prepararlas y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego, amigos.